Bueno, yo les conté un poquito al principio que cuando yo estaba como en ese proceso de si quería dedicarme o no, ¿verdad? Un poco de caer en la realidad, tal vez, ¿verdad? De que en ese momento, lastimosamente, cuando yo empecé la relación con Valeria, el tema de Valeria era mucho más riguroso, ¿verdad? Había como todo un tema del cuerpo, ¿verdad? Ya ahora, con dicha, ¿verdad? Yo me siento muy contenta de que la verdad ya no tiene tantos estigmas, o sea, ya han habido bailarinas que han logrado como sobrepasar, digamos, ese estigma de que tienen que ser súper flacas, súper altas, ¿verdad? Entonces, eso me llena de mucha alegría porque entonces le abre la posibilidad de sueño a muchas personas que tal vez como yo, ¿verdad? Que hasta me dijeron, es que sus papás son bajitos, ustedes, vos sos bajito, entonces, ¿verdad? Es un mundo muy crudo, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en ese momento, yo digo, bueno, tal vez yo no me voy a dedicar al ballet porque tal vez no, ¿verdad? No tengo como esa estructura física, fenotipo, ¿verdad? Para hacer esto profesionalmente, ¿verdad? Pero aún así, igual lo hice profesionalmente, ¿verdad? Porque ¿cómo? Bueno, no voy a ser bailarina profesional, pero voy a estudiar para ser profesora. Entonces me dediqué a transicionar un poco, ¿verdad? Mientras estudiaba paralelamente la carrera, me dediqué a estudiar cómo la enseñanza del ballet. Entonces, en esa trayectoria de enseñanza del ballet, digo, bueno, yo quiero que todas las niñas y niños que comienzan a ballet puedan aprender la pasión que eso significa y yo puedo aportar mucho más ahora, ¿verdad? Ya reconociendo también como en ese mundo en el que estaba, que ese aporte que yo hacer es igual de significativo que si me hubiera dedicado, digamos, a yo ser profesional, o sea, profesional de ballet. Entonces mi salida, digamos, donde hice el punto de inflexión es cuando dije, bueno, tal vez me sigo dedicando al ballet, pero ahora voy a ser profesora y ya a enseñar esa gran pasión que yo tengo. Y por el otro lado, continué ahí con otras habilidades que tenía que ver con la parte de la matemática y ingeniería y pues de la Yo estuve en la escuela de los 6 años, entonces dejar la música fue duro, porque aprender música antes que aprender escribir, pero lo digo en presencia. Mi papá comenzó a trabajar con un bajo eléctrico, mi suegro por 15 años, yo no quiero caer en una pero sí es el deseo. Yo decía, y luego me fui, y luego tuve un periodo de culpa. Más bien como si la mano nadie estaba echando, nada más pero luego me dijo que se quedó conmigo, me perdoné todavía y listo. ¿Hay una pregunta? Cuando ustedes iniciaron en el artístico, ustedes hicieron un proyecto de vida social que lo hicieron invirtiendo, que se están poniendo en verdad, pagando la vida que han utilizado. Bueno, en mi caso, bueno, es algo que se ve que es sí, mi casa ya en realidad, bueno, sí, es un baile porque en realidad le ayudamos a los papás porque me entraba a hacer que la mañana y salía los papás entonces era como una batería para los papás, ¿verdad? Porque se dio y el caso tiene una cuestión muy particular, digamos, también tenía mucha ayuda, ¿verdad? En entender que yo tuve como esa posibilidad de que, no sé, o sea, creo que la municipalidad era corta para el bus que venía algún día en Guadalupe hasta Heredia, me daban la comida, ¿verdad? En realidad sí más bien el arte fue como una ayuda para muchas familias, no fue un costo extra, sino que terminó aportando. Por eso es como lo importante de que existan más espacios como el Castella, ¿verdad? Porque tal vez su papá dice, bueno, pagar esto, o asistir, ¿verdad? Ahora ustedes contaban que este proyecto también es gratis, ¿verdad? Esa necesidad de que, y tal vez los papás no ingresan a sus hijos en algo artístico porque tienen que sorpresar el costo que tienen que usar. En mi caso, pues yo me salvé de eso y creo que debería existir más lugares como Castella para que no, en mi caso sí, ese otro caso, mis papás sí tuvieron que invertir mucho, bastante, porque llegó un momento en que como yo de verdad hacía esto tanto, practicaba 6 días a la semana, entonces sí, ¿verdad? Sí era un nivel, sí, un compromiso que ellos tenían conmigo de
toda esa formación. Sí recuerdo varios momentos como que tuvimos que hablar con la profesora de la academia porque era es que ya no podemos sostenerlo, entonces ahí en algunos años me becaban en donde estaba en la academia para poder mantenerme, ¿verdad? En otros años ya otra vez remontado, entonces sí fue un poco como difícil, yo siento para nosotros como esa inversión, pero la lucha yo la verdad se agradezco mucho porque no tendría un montón de habilidades técnicas si no hubiera sido porque ellos hicieron esa inversión, pero sí también concuerdo con el tema de que el arte debería ser más accesible a las personas, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez se vuelve como en algunos casos un privilegio, no todo el mundo puede. Si yo a veces veo los precios que cobran algunas academias, en verdad es buenísimo. Y entonces, ¿cómo acercamos el arte a la gente, verdad? Por eso es genial, digamos, este tipo de proyectos de la municipalidad, porque permiten acercar el arte, de lo que mencionamos ahora, que el arte llegue a todas las personas, y no solamente a unas y a otras no, porque entonces vamos a terminar teniendo otra vez lo mismo y no vamos a tener personas más integralmente. Sí, yo creo que se supone que en ese tiempo no nos pagaba, no se daba. Sí, se paga, ¿verdad? Se paga. Creo que no es igual que el privado, pero sí. Sí, de todas formas, como digamos, el ritmo era muy intenso. Yo de la escuela tenía que ir siempre, todos los días. Tenía solfeo, me gustaba moverme en el instrumento, por eso yo pasaba de matando armonía y orquestación y cursos súper difíciles. Yo tenía 13 años, por ejemplo, en la universidad, hay que analizarse mucho, es una cosa terrible. No sé, el ritmo más claro. Pero yo sé que todo el esfuerzo, todas las cosas, no debe ser fácil. Debe invertirse, ¿verdad? Ya como para ir cerrando, y a partir de lo que hemos hablado y también probando las palabras de Yasmín Vega, que es una diputada de Madrid que trabaja en la cultura, ella habla de una mochila cultural, ¿verdad? Y de cómo participar en espacios artísticos, participar, aprender, ¿verdad? Desde el arte, le da una serie de herramientas, ¿verdad? Que es como una mochila, una cosita que uno carga con uno mismo y que le puede ayudar el resto de la vida. Voy a hacer como leer la lista, ¿verdad? De las cosas que ella propone, de la creatividad, de la capacidad crítica para relacionar diferentes conceptos, de la expresión de las emociones, la flexibilidad en el pensamiento para poder imaginar otras salidas, ¿verdad? Más allá de las que ya existen, o también reconocer la tradición y querer más bien continuar. También nos habla de la capacidad de trabajar en grupo, ¿verdad? Y de la creación de lo colectivo y lo común, porque si algo tienen los espacios artísticos es que al juntarnos todos en un grupo, ¿verdad? A pesar de que estemos cada uno en su punta o cada uno en su instrumento, estamos creando un lugar común. Algo que está ahí, que en el lugar que uno se siente identificado, ¿verdad? Y eso es muy importante para no sentirse solo y para tener un lugar seguro al cual ir. También ella habla de que adquirir estas herramientas necesarias permiten identificar e incorporar para ir aprendiendo diferentes códigos culturales, ¿verdad? Con lo de la música, ¿verdad? Aprender la pausa, la quietud, aprender a escuchar, que a lo mejor, en mi casa se oye mucho salsa, pero cuando llego a una clase de música, aprendo, uy, qué lindo suena un violín, ¿verdad? Y tengo la oportunidad de apreciar otras tradiciones, otras formas que no son las comunes con las que uno vive. Además de todas las herramientas técnicas que nos dan lo artístico, ¿verdad? En la propiocepción, el reconocimiento del cuerpo, para hacer un escenario, aprender una secuencia, ¿verdad? Uno se aprende una obra de teatro, se aprende un baile, se aprende una canción. Hay algo muy importante respecto a lo cultural y creo que ahí radica uno de los valores y es la importancia de lo artístico, de que si tenemos la oportunidad de conocer, participar y empaparnos del arte, no nos vamos a sentir solos en la vida, ¿verdad? Y ahora yo lo comentaba con Lidia, no leemos poesía todos los días, pero posiblemente cuando se nos rompe el corazón o cuando pasamos un buen momento y encontramos un libro y leemos un poema, nos sentimos acompañados porque sabemos que alguien más ha estado en esa situación que nosotros estuvimos.
el libro, o sea, para abrir el libro, va desde ahí, quizás uno dice, me siento dolido, frustrado, dándole completo, pero uno va y se encuentra un libro y lo lee y de repente dice, uy, ese personaje o esa persona pasó lo mismo que yo, y le da una sensación de compañía, de acompañamiento, ¿verdad? Un acompañamiento que se vuelve muy importante, yo creo que en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, cuando uno es adolescente, pero no, esa necesidad de sentirse acompañado por los que no están, o por algo que alguien escribió, o esa música que de repente me despierta la sensación de tranquilidad, ¿verdad? Es algo que tiene el arte, que es vital por eso para la vida, y por eso la necesidad de que seamos personas integrales, ¿verdad? Lo artístico nos ayuda a generar lo cultural, ¿verdad? Y la cultura está todo el tiempo dando vueltas. La cultura no es algo ahí cuadrado, sostenido en el tiempo, sino que generalmente todo el tiempo la estamos construyendo, la construimos en comunidad, la construimos en los espacios artísticos a los que pertenecemos, con nuestros compañeros en el aula, mientras presentamos una obra de teatro, la compartimos la hacemos hasta después de las clases de teatro. Digamos, una de las cosas de las que yo a veces me siento muy feliz, más allá de que mis estudiantes vengan a clases, es cuando los oigo que se van a ir a tomar algo juntos, porque eso quiere decir que ahí también, que a partir de lo artístico comienza a aparecer lo comunitario, comienza a aparecer el grupo, comienza a aparecer el encuentro con nosotros, y que también, de alguna manera, eso nos llena la vida, nos hace sentir mejor, nos hace sentir acompañados, y nos da, así como el arte nos da esa cosa bonita en la vida, pues nos da eso, ¿verdad? La oportunidad de tener buenos momentos y de también construir algo en conjunto que sea de todos, y que al ser de todos estamos dispuestos a defenderlo. Y eso también me parece como vital desde la municipalidad, desde el gobierno, ¿verdad? De cómo generar esos espacios de lo común para sentirse identificado, para sentir un lugar que nos es, que por lo tanto, al ser nuestro, estamos dispuestos a defenderlos. No solo porque para generar mejores personas en el mundo, ¿verdad? Sino también para generarnos un mejor momento en el ahora, que es realmente lo que tenemos, ¿verdad? Esta convivencia de estos espacios. Entonces, algo para cerrar, y es que el arte es, bueno, no tiene nada, es para cualquier persona, siempre hay una disciplina que cualquier persona puede encontrar, digamos, que le guste, y que al final de cuentas es simplemente acercarse, ¿verdad? A descubrirse, y que las habilidades que les puede otorgar a cada persona son diferentes. Tal vez a mí yo lo interpreto de una manera porque me ayudó en algo particular mío, pero tal vez hacemos el mismo arte y la experiencia de vida de otras personas puede ser otra. Entonces creo que tal vez hace falta como quitarse ese miedo de acercarnos al arte, porque, ¿verdad? A veces uno piensa, si no me sé chiquitito, entonces ya no me hace nada. No, el arte no tiene nada, no tiene género, no tiene, ¿verdad? Ninguna restricción, es para todos y todas, y cada quien puede acercarse de la manera que esté siendo. Bueno, solo quisiera dar un agradecimiento a ustedes por estar acá, y también al equipo que nos acompaña, las personas que también nos están siguiendo, porque de verdad es acompañarnos en que esta idea que surgió pudiera tener fruto, la podamos hacer en común acá, y de verdad que como conversatorio como tal podamos hablar sobre el tema. De hecho, me llama a mí con ganas de seguir hablando, me llama más o menos así, de poder descubrir y demás, cuando comenzamos, cuando nos encontramos. Entonces, de verdad, un agradecimiento muy grande, y esperando que ojalá de acá puedan surgir otros espacios como este, ¿verdad? Que también no necesariamente es una clase, pero que nos da una clase de algo artístico, ¿verdad? Pero que nos ayuda a apreciar más el valor de estos espacios, de esas clases, de esos momentos, y que nos puede permitir enriquecernos muchísimo como seres humanos. Entonces, sí, un agradecimiento. Sí, muchas gracias por acompañarnos y que participen en los cursos que tiene la municipalidad. Porque están abiertos al público, porque son gratuitos, porque es una forma de pertenecer a la comunidad y de alcanzarnos a los espacios. Todo lo político es para la gente, es por la gente, ese es como el fin, ¿verdad?
espacios como los que ofrece la Municipalidad de Cuidadores son vitales para ir generando pues una comunidad más sensible y una comunidad que pueda transformar la vida no solo de esas personas, sino la vida de quienes lo rodean. Muchas gracias por acompañarnos.